Qué bueno que siga con más de Acción 10 en la mañana y estamos en nuestro segmento de debates y soluciones y hoy hablaremos sobre la liberación de los presos políticos, no de la excarcelación, porque eso es lo que se ha dado hasta este momento, sino de la liberación total. Es algo que se ha hablado en el diálogo nacional, que se llegó a acuerdos, recordemos, en un periodo de 90 días y esto va a ser determinante en este próximo mes de junio que ya se acerca. Pero ¿qué dicen algunos expertos sobre la intención de promover un anteproyecto para elevar a carácter de ley el plan de atención a las víctimas de abril? Bueno, que podría traer consigo una amnistía que genere impunidad para el país y no se investiguen tal y como debe de ser y no se haga justicia por los crímenes de abril. Vamos a ver a continuación la reacción de uno de estos expertos y luego conversamos con nuestros invitados que ya están con nosotros. Roberto Cajina, experto en seguridad, expresa que el gobierno persigue que no se haga una investigación de los asesinatos cometidos durante la crisis de abril. Si este anteproyecto de ley se convierte en ley, creo que podría ser, por lo que se ha comentado, al margen de no conocer esto, una especie de amnistía disfrazada. Disfrazada en el sentido de que podría estar orientada esencialmente a dejar impune todos los crímenes cometidos. Y cuando hablo de los crímenes cometidos, me refiero tanto a los autoconvocados, incluso niños, como el caso de Alvarito, el caso de los dos chiquitos que murieron calcinados en su casa en el barrio Carlos Marx. Y también el caso de los policías que fueron muertos, asesinados, en circunstancias bastante similares, porque era el contexto de la represión en 2018. Además, una posible amnistía no da seguridad ni justicia a ninguna de las partes, explica Cajina. No le daría ninguna garantía de seguridad a la sociedad nicaragüense. La sociedad nicaragüense lo rechazaría. La Alianza Cívica, evidentemente, que ya de hecho algunos de sus miembros han expresado que no están de acuerdo, que lo van a rechazar. No sabemos cuál va a ser la posición de los partidos de oposición que hay en la Asamblea Nacional, pero sí estoy claro que cualquier ley que llegue de la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional va a ser aprobada por los votos mayoritarios de la bancada del gobierno de Ortega. El experto advirtió que la comunidad internacional está pendiente de las actuaciones del gobierno y si la propuesta de ley incluye algún tipo de amnistía, esta no será bien vista por aquellos gobiernos que han advertido sobre la necesidad de justicia y democracia para el país y así evitar sanciones económicas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Gracias por ese reporte, Michelle Polanco, y precisamente con vos junto a nuestros invitados vamos a estar hablando de este tema y de lo que opinaba este experto, que es el sentir y la directriz que tienen muchos en cuanto al análisis de este tema y de esta intención del anteproyecto de ley. Ya están con nosotros nuestros invitados. Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros Edwin Carcache, papá de uno de los presos políticos, Edwin Carcache, y el doctor Julio Montenegro, defensor de muchos de los presos políticos que se encuentran lamentablemente todavía bajo diferentes modalidades de prisión. Unos están en la cárcel aún y otros se encuentran bajo la figura de convivencia familiar o casa por cárcel. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. La noticia del canciller Denis Moncada que dio a inicios de esta semana sobre la posibilidad de que se discuta un anteproyecto de ley que supone la reparación para las víctimas de abril, ha suscitado diversas reacciones, entre ellas la posibilidad que en este proyecto de ley se discuta una posible amnistía o se disfrace una posible amnistía. El anteproyecto todavía no ha llegado a la Asamblea, cabe señalar, y no ha sido discutida en el plenario. ¿Cuál es la impresión que a ustedes les queda acerca de esta propuesta que podría estar siendo discutida en los próximos días? Bienvenidos a ambos. Bueno, muchas gracias, buenos días. De hecho, hemos insistido y ha sido una situación más bien de seguridad. De hecho, la solución no puede ser de carácter político a través de un indulto o una amnistía. Tiene que ser a nivel de una situación legal, pero a partir de una voluntad política. Porque si la voluntad política no está,
por muy jurídico que sea una situación, pues difícilmente se va a llegar al fin. Tenemos como plazo, y esto que el mismo Estado así lo haya dispuesto, el Poder Ejecutivo en todo caso, que entre el 18 y el 20 de junio, estamos hablando de los 90 días, se había propuesto de que esto se iba a solventar. Y es más, es decir, esa fecha no es para hasta en ese momento pues actuar y liberar a todas las personas que están siendo objeto pues de privación de libertad por asuntos de origen político, sino que iba a ser un proceso paulatino en la que se iban a ir liberando, pero ese liberando es de la manera adecuada, es decir, eso significa anular procesos, decretar un sobreseimiento definitivo y no dejar a las personas atadas por algún tipo de vínculo que de alguna manera los siga criminalizando. En este caso, la casa por cárcel, las restricciones migratorias, la no asistencia a lugares de diversión y entre otras situaciones, no poder trabajar, no poder estudiar, definitivamente pues como que sigan de alguna manera privados de libertad, solo que con una gran diferencia, no estar dentro de 4 pequeñas paredes. Y si nos vamos por el lado de la convivencia familiar, de igual manera lo que se permite es aparentemente trabajar y circular sin ningún problema, pero lo que hemos visto nosotros en la práctica es que estas personas de una u otra manera han sido asediadas. Doctor, ¿generaría impunidad parcial o total el hecho de que la salida jurídica a esto sea una amnistía? De hecho, no es una salida jurídica, es una salida política, porque estamos hablando de perdón o de perdón y olvido en el caso de la amnistía, que es la última que les he descrito. Y eso pues de alguna manera implica de que esta persona ha sido responsable de algún tipo de delito. Y estos delitos están vinculados al terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas que curiosamente solo las posee el ejército. Y eso pues de manera alguna es real, porque nosotros ya hemos debatido ampliamente en todos y cada uno de los procesos de que esas imputaciones no son correctas. Y aparte de eso, todos y cada uno de los elementos que se han incorporado de alguna manera generan unas sospechas bastante grandes. Por ejemplo, funcionarios de la alcaldía, policías, los mismos códigos, que a veces incluso ni siquiera conocen de plano lo que es la información, porque algunos incluso han leído en pantalla grande, otros están leyendo el documento en su mano. Y todo esto pues nos lleva a una conclusión: estos casos no son reales. Ahora, don Edwin y don Julio, sí. Doctor, ¿a quién le conviene más y a quién le interesa una amnistía? ¿Les interesa a los presos políticos el perdón y el olvido? La verdad es que a nuestros secuestrados políticos no les interesa la amnistía. Nosotros ya hay acuerdos firmados con Alianza, ahí se dieron un plazo de los 90 días, el 18 de junio, que se vence, ¿verdad? Y tienen que liberar a todos los secuestrados políticos. En este caso la amnistía le compete al gobierno, porque si nosotros somos los terroristas, los golpistas, nuestros familiares, ¿por qué nosotros no pedimos la amnistía y ellos las están pidiendo? ¿Verdad? Yo creo que no hay que jugar con la inteligencia de nosotros los nicaragüenses, la comunidad internacional. Esto va a ser objeto de más sanciones al gobierno, porque es un atropello total al marco jurídico que hay aquí en Nicaragua. Aquí la cuestión de la amnistía tiene que ser consensuada con todas las partes, no solo de una manera unilateral. Entonces, no cabe en esta situación de que procedamos a eso de la amnistía. Doctor Julio, ¿en realidad le conviene a los presos políticos una amnistía? De manera alguna. De hecho, hay una postura y es una situación que de manera particular aconteció en todo y cada uno de los procesos. Estamos hablando, aproximadamente andamos cerca entre esos 75 y 85 personas que hemos representado. Algunos incluso resultaron con algunos fallos de no culpabilidad. Esto lo comento porque escuché algún comentario de que haga lo que se haga, pues de repente no ha salido ninguna persona. Eso depende. Porque cuando las situaciones son tan evidentes, por ejemplo, cuando las personas han presentado constancia laboral, han estado en un lugar distinto, se les hace difícil argumentar esa situación, de tal manera que sí hemos tenido alguna situación de no culpabilidad. Aproximadamente andamos por el rango de 25 a 30 casos que salieron más o menos por vías de ese tipo. ¿Les conviene o no les conviene a los privados de libertad política esta situación? No. No, porque en definitiva el indulto es reconocer que se es culpable, pero hay un perdón. La amnistía es perdón y olvido, nunca ha tenido un proceso, pero al fin y al cabo hay una situación política que dice que sí fue responsable de algo. Y en todo caso ellos han dicho, bueno, han habido varios documentos que me han hecho llegar por diferentes vías, donde dicen de que ellos siempre siguen allí firmes,
fuertes y que ellos quieren salir a como corresponde. Le preguntaba yo lo de la impunidad, porque en el eventual escenario de que se dé una amnistía, ¿qué estaría pasando entonces con aquellas madres que perdieron a sus hijos, por ejemplo, en un contexto como el día de mañana, 30 de mayo, una de las marchas más multitudinarias? ¿O qué estaría pasando también con aquellos que dicen que perdieron a un familiar y que están del otro lado, del otro sector, en este caso, que son afines a la política gubernamental? Veíamos, por ejemplo, el caso del hallazgo supuestamente del cuerpo de Bismar Martínez. Es decir, planteando estos dos escenarios, ¿crearía impunidad para ambos sectores? Definitivamente el hecho de hablar de amnistía, en primer lugar, no es conveniente para los privados de libertad política. No sé si de repente se mira como una conveniencia para otro sector. Lo que pienso es que, en definitiva, la justicia transicional tendría que ser la siguiente etapa. Y esa justicia transicional tiene que ver con personas que fallecieron, con personas que fueron torturadas, con personas que fueron mutiladas, con personas que fueron lesionadas de manera gravosa, de manera considerable, y esto pues definitivamente sí generaría lo que es alguna situación ahí de injusticia notoria. Tenemos que insistir en esos 4 pasos importantes de la verdad, que se conozca todo a cabalidad, de la justicia, que debe haber un sistema de justicia que obre con rectitud. El artículo 7 del Código Procesal Penal así lo establece, el descubrimiento de la verdad. Y aparte de eso, bueno, la reparación de ese daño y el Estado responsable de hacerlo. Y la no repetición. ¿Cómo se podría llevar a cabo esto? ¿Es a través de un anteproyecto de ley, como lo está tratando de hacer en este caso de manera oficial el gobierno, a través de la comunicación más reciente que ha hecho el canciller Denis Moncada, o se podría hacer de otra forma? ¿Cuál sería esa otra forma? Sí, la amnistía no procede y el indulto no procede. Y de hecho, para que estos procesos se lleven adelante, debe ser con algún tipo de autoridad delegada. Hablaba al GIEI al comienzo, cuando teníamos la vinculación con ellos y les pasamos la información sobre todos y cada uno de los procesos, de la necesidad de crear incluso fiscalías especiales. Y yo pienso que no solamente fiscalías especiales, tendría que haber un órgano investigativo pulcro, limpio, y aparte de eso incluso las autoridades mismas que vayan a fallar, en vista de las situaciones que se han generado con los casos políticos. ¿Qué elementos podrían abonar al hecho de que se hagan investigaciones objetivas, que se hagan investigaciones apegadas a derecho? Porque la vez pasada incluso estuvimos hablando con otros expertos de que hay un buen marco legal en Nicaragua, pero quizá a juicio de algunos no se está respetando, es decir, se están creando causas, dicen también algunos expertos, y prueba de ello es a quienes se han llamado por diferentes organismos internacionales y nacionales presos políticos. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, de hecho hay algunas reformas maliciosas. La ley 952, que quita la competencia a los jueces naturales para trasladarlo a Managua. La ley 977 de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, entre otras situaciones, el terrorismo mismo. O sea que habría que revisar esas normas. Pero incluso teniendo los cuerpos de leyes que ya existían previamente, aún así hay un tipo de no aplicación correcta. No hay una correcta administración de justicia. Ahí es donde hablamos de la violación al debido proceso. Y esta violación al debido proceso se dice que es cuando no aplicamos en su justo medio lo que la misma norma indica, sea el Código Penal, sea el Código Procesal, sea la Ley 735 de crimen organizado o cualquier otra que se tenga que aplicar en estos casos. Y lo que menos hemos visto es la aplicación de ellas. Por ejemplo, algunos me han preguntado, dígame qué parte del código es lo que se ha violentado. Y yo les he dicho, usted pregúnteme por alguna parte del código y yo le diré que todos se han violentado. Y tengo la explicación para ello. ¿Ve? Porque efectivamente eso es lo que ha pasado. Doctor Montenegro, ¿y hay algo que se pueda hacer como un proceso legal a nivel internacional? Es decir, no solo elevar la voz mediante denuncias, sino hay alguna casuística internacional a través de un organismo a través del cual se puede hacer más allá de una denuncia, sino instaurar un proceso. Muchos se preguntan eso. Bueno, por eso siempre hablamos nosotros de los agotamientos de las vías internas. Lo procedente en este caso es, pasamos lo que son los procesos, la etapa investigativa, ver si efectivamente se le da curso a la investigación, y esto estamos hablando con el caso de las víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, los fallecidos, los torturados, se le da un curso. Y en este caso, incluso en la etapa inicial, no se ha hecho, porque la actividad proactiva que quería tener la Policía Nacional y la actividad proactiva que quería tener el Ministerio Público no se ha implementado. Sino, de lo contrario, ya tuviéramos muchísimos casos donde ya estuvieran siendo objeto de investigación muchas personas que utilizaron incluso instrumentos de guerra con miras telescópicas, y muchas personas que curiosamente tienen disparos en la cabeza
y fue a cierta distancia que se propinó. Entonces, y disparos en órganos vitales, eso solamente con una arma de precisión y con una persona que sabe muy bien lo que hace. Desde ese punto de vista, pues tendría que haber algún tipo de justicia a nivel interno. Si eso no se da, hay que agotar esas vías internas. Efectivamente, algunos aquí han quedado incluso en la primera etapa, que ni siquiera ha pasado a un proceso, ni siquiera a una orientación jurídica del Ministerio Público, y eso corresponderá después elevarlo a instancias internacionales. ¿Se puede? ¿Qué instancias podrían ser? Debería hacerse la demanda. De hecho, hay una situación aquí, y es que algunas situaciones a nivel internacional que tienen que ver con la firma de algunos tratados o convenios no se han hecho. Y eso de alguna manera imposibilita. No obstante, sí, aparentemente hay algunos tipos de tribunales que se han abierto para algún tipo de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Ahora, don Edwin, ¿ustedes han podido llevar este tipo de información a los presos políticos, a su hijo en este caso, a Edwin, y qué reacciones han tenido estas personas o estos presos políticos alrededor de la propuesta del estudio? También conocer sobre las reacciones de los padres de familia que han podido escuchar de voz de los abogados de los presos políticos la propuesta de las 7 rutas que se ha planteado como alternativa a esta posible ley de amnistía. La verdad es que sí, ellos en la última visita que estuvimos, que fue familiar, que fue el Viernes Santo, pues se abordaron todos esos temas, ¿verdad? Y fue ahí donde se sacó unos 5 puntos que los hicimos públicos nosotros, y ellos manejan esa situación, y el mismo Medardo, yo platiqué con él, con Fener y Edwin Carcache, y ellos decían de que ellos no han cometido delito alguno y tienen que salir por las vías que tienen que salir. Que hay que negociar, pero no hay que negociar a costillas de ellos, me explico. O sea, de que no aceptar cualquier situación para que ellos los liberen, porque ellos son inocentes, fueron apresados injustamente y no se puede permitir cualquier violación a sus derechos, ¿verdad? Entonces ellos están conscientes de esa situación y no preferían estar más tiempo ahí, pero que no salieran de esa manera. El día de ayer estuvimos hablando un poco acerca del antes y después de la excarcelación de algunos de los presos políticos, y es que muchos han denunciado que durante el proceso de excarcelación y después del mismo incluso siguen sintiéndose mal, en el sentido de que no tienen su libertad total, pero que también hay otros elementos que abonan para preocuparse por su seguridad, para preocuparse por el hecho de quizá volver a ser encarcelados. En este sentido, quisiéramos las reacciones de ustedes al respecto, porque sí hay una preocupación colectiva y una situación agónica de esperar el 18 de junio, por ejemplo. La verdad que sí, una de las cosas que nosotros como familia hemos es ver la seguridad de Edwin. La verdad es que acordémonos que aquí existe mucho fanático, el fanatismo, y hay mucha gente que con cabeza caliente que lo han engañado. Y a mí me llamó poderosamente la atención el discurso del canciller. El canciller es una persona que nos representa a nivel internacional, no es una persona que sectorea ni va a estar al lado de un solo grupo. Y él decía, insistivamente, decía en su discurso, a los policías muertos, a los policías, o sea, como diciéndole a la policía de que ellos los están protegiendo y que la policía debe protegerlos a ellos. Y la verdad es que no es así. Él se debe a toda la comunidad nicaragüense. Él es el canciller de todo, él vive del erario público, su salario lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, no es un sector de la población que se lo paga. Y él debería ser más consciente con lo que dice, porque no es así, la razón no lo asiste a él, y nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Doctor, lo que él preguntaba, el antes y después de la excarcelación, lo que siguen viviendo, los temores que tienen, incluso hay algunos que han sido nuevamente encarcelados. Sí, de hecho hay una situación, y yo considero ese punto de vista, y quizás traiga a colación un tema. Es necesario que todas las instituciones, y estamos hablando en este caso de los que están trabajando por los privados de libertad, trabajen unidos. Porque producto de esta situación, desde el mismo día en que algunos fueron golpeados, fueron llevados al chipote, otros fueron llevados al sistema penitenciario, se han producido daños de carácter psíquico y de carácter físico. Esto supone la colaboración de muchas instituciones que puedan atender esa situación desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva de salud mental, desde la perspectiva de la salud física y desde la perspectiva de las garantías que estas personas puedan tener una vez que salgan. Y cuando hablamos de esas garantías, pues tiene que haber evidentemente algún tipo de intervención de instituciones de índole internacional que supervisen que efectivamente esto se cumpla. Ustedes recordarán cuando la situación que se generó aquí con un cambio de gobierno, lo que hizo la CIAT-OEA,
Y yo creo que de alguna manera también, después de esta situación que se generó a raíz del 18 de abril, tendría que estar bajo la supervisión de alguien, como una garantía, porque efectivamente es los temores que tienen los familiares de todos los privados de libertad política. Es decir, si salen a la calle, ¿qué pasaría con ellos? Hay muchas personas que están ahí en la calle y que de repente pues, tienen algún tipo de ánimo que de repente no es muy sano. Entonces yo pienso que tiene que haber algún tipo de control legal, de ajuste de las leyes y de instituciones que trabajen más cristalinamente. Hay temor incluso por aquellos que todavía están, como el caso de Edwin Carcache, en prisión, en la Modelo, y veíamos ese temor mayormente agudizado a raíz de la muerte de don Eddie Monte. Quisiera que ambos me dieran su percepción, su valoración sobre ese hecho lamentable, pero también sobre lo que dijeron las autoridades gubernamentales acá en nuestro país, cómo se ventiló, cómo ellos lo explicaron, y el papel que hizo el CICR, el comunicado que ellos hicieron. ¿Qué supone para ustedes? ¿Supone un trabajo ecuánime, un trabajo idóneo desde la perspectiva del derecho? Quizá doctor Montenegro igual nos explica si el CICR podría hacer más de lo que está haciendo. De hecho, es un organismo que su labor es humanitaria y está enfocada quizás a los aspectos que tienen que ver con la salud. De repente ahí tenía que haber actuado alguna otra institución que siempre ha tenido la confiabilidad y la credibilidad del pueblo nicaragüense, y estamos hablando de manera concreta de la Iglesia Católica. Y esto no es porque de repente se ocurra, es que es una cuestión que se la ha ganado, se han expuesto. Un Silvio Báez, un Edwin Román, un Monseñor Rolando Álvarez, un Monseñor Mata, ¿ves? Entonces, y esto es histórico, es decir, en su momento pues han habido muchos sacerdotes católicos que han realizado este tipo de labores. Yo pienso que efectivamente pues tiene que haber de alguna manera un mecanismo para propiciar y generar un avance en estas situaciones. No solamente la Cruz Roja, sino que intervengan otros elementos, otros factores. ¿Ha sido idóneo el papel de la Cruz Roja Internacional? De alguna manera ha contribuido, al menos tenemos ya un proceso de 238 personas que estaban en los listados, solo que al final de cuentas no se hizo bajo la supervisión de ellos, porque al fin y al cabo miramos que siempre se sacaron desde la madrugada a muchas personas, se llevaron a sus domicilios, no se les dijo exactamente bajo qué medidas quedaban, y la idea no era esto, pues que salieran con medidas alternas como una especie siempre de atadura al sistema, sino que quedaran totalmente limpios y libres, pues. Y esto pues todavía no se ha generado. Es decir, esos casos inclusive de las personas que ya de alguna manera están fuera de lo que es el sistema penal o del sistema penitenciario, deberían también resolvérselo sus casos. Por eso es que habían ahí 7 rutas jurídicas que inician inclusive desde el óptica del Ministerio Público con 4 capacidades que tienen de decidir, que es el hecho de desestimar o decretar una falta de mérito, porque acusar pues ya sabemos que no pudiera, ni ampliar investigaciones porque sabemos los vicios que se han generado. Entonces serían 2 de las 4 opciones que se tienen. Asimismo, los que han sido ya puestos en el mecanismo por vía de acusación de acción penal en los juzgados, pues bastaría con una decisión del Ministerio Público de decir que por falta de elementos de prueba que no se continúe ese proceso. Los que están durante el juicio con el artículo 305, numeral 3, decir, bueno, que se clausura de manera anticipada porque la prueba no ha demostrado los hechos. Desde las perspectivas que están, los que están en instancia de apelación, que una vez apelado y con los argumentos que los defensores hemos planteado, que el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Colegiado conformado por 3 magistrados, diga que se revoque esa decisión, y que en este caso el Ministerio Público no case la sentencia. De tal manera que siempre para toda y cada una de esas opciones hay una solución jurídica, hay una casuística. Entonces yo pienso que se debe apuntar a eso, pienso que ese esfuerzo es muy válido, me parece que es un esfuerzo bastante bueno y tiene que contar con la contribución o colaboración de todo el mundo. Yo pienso que aquí no podemos estar hablando de pequeñas islas, cada uno proyectando una imagen, debe ser toda la sociedad en su conjunto tratar de dar esta alternativa. Lo que le preguntaba a don Edwin, que no se nos quede su reacción sobre el tema del temor que aún existe por chavalos como Edwin Carcache que aún están en el penal a raíz de la muerte de Eddie Monte, eso se agudizó, y cómo usted valora el papel del CICR. Bueno, la verdad es que el día de los acontecimientos, eso fue en lo que es la galería, Edwin está en máxima seguridad en 300, y
hasta donde él estaba, llegaron, había mucha gente provocándolos a ellos, haciendo consignas alusivas al partido de gobierno y provocando a los muchachos para que cayeran en alteración y todo, porque la proyección de ellos era desde un inicio que esto era un motín. Y esto no fue un motín. Lo que ocurrió ahí fue un asesinato. No fue un motín, no fue nada generalizado de todos los secuestrados políticos, sino que fue a una sola persona y ya vimos los resultados. Hay videos en las redes sociales donde fueron agredidos y las personas agredidas. En el caso donde Edwin está en máxima seguridad, lo que él sufrió fue provocaciones. Llegaban, se le ponían cerca de su celda y a gritarles consignas y cosas así para que él reaccionara de una manera adversa, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de decirle de que no caigan en esas provocaciones, que esperemos, ya viene el 18, ellos tienen que ser liberados. Y no van a ser liberados porque el gobierno quiere, sino que acuerdos que el gobierno ya firmó y tiene que cumplir. Ahora, estas propuestas de rutas que se han hecho, ¿cómo lo han visto los padres y madres de los presos políticos? Y doctor, tal vez si nos explica si estas rutas también incluyen a aquellas personas que no están en la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional y si se van a seguir haciendo algún tipo de gestiones para que precisamente conformen esta lista o formen parte de esta lista consensuada. Don Edwin, ¿están conformes con esta propuesta interpuesta por los abogados defensores? Pues sí, la verdad es que cada propuesta va en cada de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, el número 3 cae donde es Edwin, que Edwin quedó en el curso probatorio, ¿verdad? No se avanzó más, se suspendió y todo, y así hay, en cada una de las etapas hay, donde ya han sido enjuiciados, gente que estaba en proceso. Y sí, ¿qué más que las personas que estuvieron defendiendo a los secuestrados políticos todo este tiempo para organizar un lugar, una manera de cómo ellos puedan salir libres y sin ningún cargo? Sí, sobre eso, bueno, quizás terminar con la parte de la justicia transicional, y había omitido la situación sobre don Eddy Montes. Sobre eso, incluso aparte de lo que era el dictamen médico legal que se había practicado, hubo un dictamen preliminar. No se le entregó a los familiares, sino que fue aparentemente remitido a la Dirección de Auxilio Judicial. De igual manera, hubo una orientación que se dio en ese momento a la abogada que lleva el caso, la doctora Leila Prado, para efecto de que también se hicieran gestiones, para efecto de coadyuvar a hacer un dictamen independiente. Ese efectivamente se practicó, pero hasta el momento, pues, aparentemente no se ha logrado obtener la información sobre esas solicitudes que se han hecho. Incluso se habla potencialmente de hacer algún tipo de estudio de índole balístico. Es decir, esto significa la incorporación de varias pericias y varias especialidades para llegar al fin de esta situación. Se habla de dos pequeños orificios, o de dos orificios, uno en la ingle y otro en la parte del muslo. Entonces la idea es saber dónde entró y por dónde salió. Hay algunos relatos que ya se han referido sobre eso, pero hay una situación, no se ha impulsado ninguna investigación. En estos días ha habido incluso una moción que se hizo de denuncia para efecto de que se lleve adelante el proceso, y eso pues está como bastante difícil, no se le ha dado curso. Otra situación, ustedes me decían, aparte de ese listado que se tiene consensuado, si hay algún otro. De hecho, se está trabajando con el listado de la CID, y ese listado de la CID es bastante grande. De eso en principio. Y de eso incluso al momento en que me fue solicitado el apoyo por algunas instituciones que están trabajando en conjunto, pues yo pienso de que en eso pues no podíamos nosotros limitarnos y decir, bueno, no les puedo dar la información, sino que efectivamente como ciudadano nicaragüense y dentro de este esfuerzo conjunto, efectivamente pasé aproximadamente 200 personas en un listado que estaban siendo defendidos como equipo especializado jurídico en ese momento pues de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, con los datos de cédula y situaciones así como concretas. Bueno, sobre eso, aparte de ese listado y aparte de la información que se ha remitido, de alguna manera yo también he hablado a otras personas que no necesariamente le hemos llevado caso en CPDH, porque la idea de esto no es de manera específica solo las personas que yo he llevado, sino pues alguna otra persona que tenga esa dificultad de alguna manera tomarlo y remitir la información. Sobre esto aproximadamente de 15 a 20 personas
había obtenido información donde salen videos, salen fotografías, la participación de ellos de manera activa en las diversas protestas, incluso cruce de información a través de los teléfonos, donde ellos manifestaban su inconformidad por lo que estaba aconteciendo. De esta manera hemos logrado acreditar las circunstancias de que ellos están siendo criminalizados por la protesta cívica, porque ¿qué sucede? Son personas que están siendo acusadas por delitos de tráfico interno de estupefacientes, como el caso de Edgar Enrique Lacayo, acusado de almacenamiento de sustancias, como el caso de Max Silva, y acusado de delitos de robo o de homicidio, caso PDLH, y otros casos que tenemos ahí últimamente. Pues unos 5 últimos casos tienen que ver con robo agravado. ¿Estos también estarían siendo incluidos con los trabajos que ustedes están haciendo? De hecho, esa propuesta de 15 a 20 personas que yo había solicitado se incorporaran, tengo entendido de que ya están incorporados, solo que siempre estamos trabajando por aquellos otros casos que están pendientes para de igual manera pues que estas personas sean incorporadas. Gracias, doctor Montenegro, por habernos acompañado. Al regresar de la pausa, Michelle, vamos a seguir conversando con don Edwin Carcache, también doña Mercedes Dávila, mamá de Edwin Carcache, quien está ya con nosotros para decirnos pues cuál es su sentir como madre. A propósito, mañana pues ya es 30 de mayo, el no tener a tu hijo en casa, el tener temor por la seguridad de tu hijo, pues es algo que te va a dar un 30 de mayo agridulce, digamos, porque aunque tiene sus otros hijos, pero falta, en este caso, su hijo Edwin Carcache. Regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Continuamos con nuestro segmento Debates y Soluciones, hablando sobre la liberación de los presos políticos, el antes y el después de la excarcelación. Ahora nos acompaña doña Mercedes, mamá de Edwin Carcache, y también el papá de Edwin, en esta fecha que se va a conmemorar o a celebrar el día de mañana, 30 de mayo, una fecha para muchas que será una fecha dolorosa, considerando que hace un año, luego de una multitudinaria marcha, muchos jóvenes y adultos también fallecieron producto de un enfrentamiento lamentable. Bienvenida, doña Mercedes, gracias por estar aquí con nosotros. Un año, entiendo que es el primer año que usted no va a poder estar con Edwin celebrando el Día de las Madres. ¿Cuál es la impresión que tiene usted como madre alrededor de esta fecha en la cual va a estar alejada de su hija, de su hijo, por estas condiciones en las que se encuentra? Bueno, gracias, ¿verdad?, por la invitación. Va a ser muy difícil. Ya mañana es 30 de mayo, no va a estar con nosotros porque está secuestrado. Confiando en Dios que lo voy a ver el 31, ¿verdad? El 31 de mayo nos toca visita familiar, nos toca juicio, pero Dios es grande y maravilloso y me va a dar la oportunidad de verlo el 31. Es muy dolorosa porque hace un año atrás, ¿verdad? Para el 30 de mayo del 2018, yo tenía mes y medio de no verlo. Y lo fui a buscar, ¿verdad?, a las marchas de las madres, lo cual todos nos vestimos de negro, ¿verdad?, y sin saber que íbamos a terminar en una pesadilla con 19 muertos. 19 muertos hubieron esa noche. Difícil, pero vamos superando esas etapas, ¿verdad? Claro que es, como decimos, prohibido olvidar, pero estamos pasando momentos difíciles. Aprendiendo a vivir con ese dolor. Sí, así es, aprendiendo a vivir desde que te capturan, desde que te secuestran, desde que perdes la vida, entonces vas aprendiendo a sobrevivir a todo eso lo que a uno le pasa. ¿Cómo fue el 30 de mayo del año pasado? Aparte de lo que ya nos acaba de decir, usted logró estar parcialmente con su hijo, Edwin Carcache, que ya estaba tomando una fuerza bastante notoria en el caso de las marchas, en el caso del liderazgo joven, como estudiante, como periodista, en fin. Sabemos que fue un tanto accidentado el poder verlo el año pasado, pero queremos que nos cuente. Y decíamos antes de entrar con usted, este va a ser un 30 de mayo agridulce, no solo para usted, pero también para muchas madres que ni siquiera tienen la esperanza de ver a su hijo. Así es, pues va a ser, como decís, Jocelyn, muy agridulce, porque hay recuerdos que no se van a olvidar fácilmente. Y nosotros como madre, ¿verdad?,
estamos muy golpeados para esa fecha. Y realmente a mi hijo solo lo pude abrazar, besar, lloramos los dos. Porque ese 30 de mayo, ese 30 de mayo, sí, del 2000, nos abrazamos, nos besamos, lloramos los dos juntos. Fue difícil acercarme a él porque tenía un cordón y la gente pues no conocía quién era yo hasta que él pues les dijo, ella es mi mamá, déjenmela pasar. Así fue que logramos abrazarnos, pero fue bien conmovedor porque él iba en la parte de abajo del desnivel de la Centroamérica y yo estaba arriba y yo desde arriba le pegaba gritos a él porque yo no lo había visto. Y en eso cuando yo lo miré, o sea, salí corriendo a buscarlo, a abrazarlo, pues porque era un 30 de mayo y no podía pues dejarlo ir sin darle un abrazo. Hasta que llegamos a la UCA pues y empezaron toda la masacre que hubo. Miré muchos pasar a la orilla mía, que iban con disparos, otros que iban en ambulancia, unos que llevaban en moto. Fue un desastre. En ese entonces ya Edwin ya se había ido de ahí, de ese lugar, y yo me quedé pensando que la vida es tan difícil y tan corta. Estuvo muy cerca de ser una víctima más. Así es. Yo sentía como que iban detrás de todos los muchachos de la coalición. Lo sentí muy, muy, muy cerca eso en ese momento y pues lastimosamente vivimos una pesadilla. ¿Cómo su corazón de madre, sus sentimientos, su situación? Porque es una situación difícil en el sentido de que hace poco ocurrió la muerte de don Edwin Montes. Hace poco ustedes tuvieron todavía más temor. ¿Sigue ese temor latente en su corazón por la seguridad de Edwin? Así es. Es verdad que está en máxima seguridad, está solo, ¿verdad? Porque él está siempre, desde que está ahí, él está solo. Pero no dejan de correr riesgo en ningún momento, ninguno. Todos ellos ahí peligran, Sabemos que no están seguros ahí porque no hay seguridad. Sabemos que muchos los molestan. A mí me consta pues de que los molestan o los provocan. Yo lo miré el 17 de mayo de este mes, que fui a la visita especial después de la golpiza que les dieron a los de la galería. Y yo platiqué con él y él me expresó de que los llegaron a provocar y no estamos seguros. No estamos seguros y la realidad es que estoy confiando todos los días le pido al Señor que si hoy va a venir mi hijo, Sigo esperándolo y confiando que el 18 de junio se cumpla lo que firmaron en la mesa de negociación. Espero y confío en Dios que así sea. Aparte de su confianza en Dios, ¿confía en el cumplimiento de esos acuerdos? ¿O qué le diría a las autoridades, en este caso el presidente y vicepresidenta, que es en manos de quién está esto? Prácticamente, según algunos sectores, atribuyen la totalidad del hacer o no un cumplimiento de estos acuerdos al presidente y vicepresidenta de Nicaragua. Si los tuviera de frente, ¿qué le diría a doña Mercedes Dávila? La realidad de las cosas es que no les diría nada. Lo único que yo les puedo decir que a ellos yo no les diría nada, porque con una simple llamada, a partir del 18 de abril del 2018, con una simple llamada que ellos hubieran hecho, nada de esto hubiera pasado. No hubieran tantas muertes, no hubieran tantos exiliados, no hubieran tantos desaparecidos, no hubieran tantos encarcelados, no. Si ellos hubieran tenido la voluntad política desde el comienzo de esto, nada de esto hubiera pasado. Pero ellos no quieren nada, Para muestra que todavía seguimos a la espera de todo lo que dicen ellos. Y eso no es posible. Confío plenamente en Dios que se va a dar la liberación. ¿Por qué? Porque confío que la OEA es el principal elemento para que ellos nos den la liberación de nuestros secuestrados políticos. ¿Confía en la delegación de la Alianza Cívica que ha representado en este caso
a la oposición en Nicaragua? Estoy con la Alianza Cívica, estoy con ellos y estoy dándole como madre que soy plena confianza que ellos también van a hacer su papel, su trabajo. Don Edwin, ¿ha sido algo en lo que ustedes han estado muy unidos? Este tema de ver por Edwin, sí. Y no solo por Edwin, ustedes se han involucrado de igual manera, entiendo, de manera unificada con el resto de madres que tienen y de padres que tienen a hijos en la cárcel, pero también de aquellos que han perdido a sus hijos, que ya no van a poder volver a abrazarlos, que en un día como el día de mañana es algo que está a flor de piel. La verdad es que me solidarizo con las madres de Abril, todas esas madres que perdieron a sus hijos y el 30 de mayo y todo lo que ha llevado las protestas, ¿verdad? Es muy doloroso. Nosotros tenemos un sentimiento agridulce que los 30, aunque sean 10 minutos, lo miramos a él, pero esas madres que ya no lo van a ver a sus hijos, eso es algo muy, muy doloroso y nuestra solidaridad, ¿verdad?, con ellos. Las madres están invitando para el 30 a una misa y vamos a apoyar a esas madres porque solo los que estamos viviendo esto sentimos eso, ¿verdad? Y yo creo y llamo a toda la población nicaragüense a que nos unamos, ¿verdad? Que apartemos nuestras tristes miserias de la ideología política y nos volvamos más humanos al ver el dolor de una madre, al ver el dolor de un padre, al ver el dolor de una familia que día a día ha venido separando a la sociedad nicaragüense esa ideología política. Yo creo de que no podemos ser indiferentes ante tanto sufrimiento, tanto dolor que está pasando hoy en el país. Para usted como papá, esto es muy complejo también, es decir, estamos acostumbrados a ver y a decir que los hombres son fuertes, pero la fortaleza masculina se ve menoscabada por esos sentimientos que están ahí, ¿cuánto llevan ustedes ya en esta incertidumbre, en esta situación? 8 meses, 26 días. ¿Cómo ha sido ese diario vivir en esto? Ustedes que tienen a ese hijo preso. Los padres, los varones, o sea, es como más común ver a las madres quebrarse, porque es tu hijo el que está en esta situación. Pero también es difícil para ustedes los hombres, es decir, usted ha sido uno de los padres de familia que ha estado ahí, que ha embanderado, ha retomado la lucha prácticamente de su hijo a raíz de esta carcelación, de este presidio al que ha sido sometido Edwin. Y cómo ha logrado sobrellevar, es decir, el ver a su hijo en estas circunstancias, supongo que no es nada agradable. El dormir, ¿ha podido dormir, conciliar el sueño? En este tiempo ha sido muy difícil para todos, para todas las familias, para su mamá, para mí, ver la situación de imaginarlo, las cosas que recordemos que al inicio se daban las torturas, que le quitaban una uña, que lo golpeaban. El Edwin cuando estuvo los 9 días en el Chipote, que estuvo encerrado, lo torturaban. Psicológicamente, le hacían entrevistas en la madrugada y todas esas cosas que nos venimos dando cuenta, era un detonante para nuestra angustia, ¿verdad? Era una cosa de que nos angustiaba en el día a día y el no saber nada, ¿verdad?, de él. Y ha venido quemando procesos porque nosotros nunca habíamos estado en esta situación con un hijo detenido, en este caso secuestrado, ¿verdad? Pero sí hemos agarrado la fuerza del Señor y la fuerza que el mismo Edwin dentro de ese lugar nos ha dado, de que no claudiquemos, de que sigamos adelante, de que agarremos esa fuerza del Señor y que ellos ahí están bien fortalecidos espiritualmente. ¿Le gustaría a usted dar un mensaje a qué sectores? No sé si al gobierno, no sé si a la Alianza, a la comunidad internacional, pues ya para ir finalizando. La verdad es que sí, primero al pueblo de Nicaragua, que nos unamos todos, a todos los que estamos en esta lucha, ¿verdad? Démonos cuenta de que en este caso el que está en contra de la verdad es el gobierno. Unémonos todos los nicaragüenses, que estamos en el otro lado, unámonos fuerzas para que salgamos adelante. Y el gobierno no es nuestro enemigo, simplemente es una persona que piensa diferente a nosotros y las cosas tienen que cambiar y se cambian de una manera de votación, de diálogo, así de sencillo. No podemos ir a las armas, seguirnos matando como hermanos, ¿verdad? Hagámosle el honor al himno nacional, ¿verdad? Que eso nos lleva, ¿verdad? Que es una poesía y que nos lleva a que no nos sigamos viendo, ¿verdad? Así como enemigos. Y yo creo de que el gobierno en sus manos está, ¿verdad?
han venido cometiendo muchos errores, desaciertos, y yo creo de que ellos tienen la posibilidad, todavía tienen, para buscar cómo cambiar el rumbo de la historia de Nicaragua. Gracias, don Edwin. Doña Mercedes, su mensaje de cierre. Si Edwin, por ejemplo, lo estuviese viendo en este momento, ¿qué le diría a su hijo? Sabemos que lo va a ver, si Dios lo permite, el 31, pero es importante que usted dé ese mensaje para Edwin, porque al final es el mensaje para muchos chavalos que a lo mejor están en la misma situación de él y que a lo mejor su mamá no tiene la oportunidad que está teniendo usted ahorita. Bueno, especialmente para mi hijo, ¿verdad? Decirle que lo amo, que estoy con él hasta las últimas consecuencias, que lo admiro, que es uno de mis grandes orgullos, uno de mis grandes amores, uno de mis grandes confidentes, y que aquí voy a estar para luchar por él, por la libertad de él y de todos los secuestrados políticos que existen en nuestro país. Gracias, doña Mercedes. Gracias por a habernos ustedes. acompañado. Don Edwin. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. De esta manera hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, más información para usted aquí en su revista Acción 10 en la mañana.